Ahora, Dios no quiere que un día, cuando hayamos ya partido de esta vida, digan mi lápida ahí, Danny Baker vivió de 1963 hasta 2027 y nunca se separó de su esposa, nunca se separó y fue fiel en su pacto hasta el fin. Con eso no es suficiente. Yo quiero que en esa lápida diga, Danny amó a su esposa hasta el fin y disfrutó cada día y bebió del deleite de la comunión con su mejor amiga. Eso quiero que diga. Porque ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene estar viviendo al lado de una persona y no vivir el gozo y el deleite de la vida de Cristo entre nosotros? Así que yo lo que quiero hablar ahora es cómo hacer para vivir no solamente sin buscar otra mujer, sin buscar otro hombre, sino concentrados en aquella persona que Dios puso a nuestro lado y con la cual Dios nos llama matrimonio y nos llama uno. Y voy a hablar acerca de cómo vivir una vida gloriosa, matrimonial, una vida de deleite, una vida de gozo, que es la vida que Dios quiere para los hijos de Dios. Yo quiero decirles a todos ustedes que la vida matrimonial, a diferencia de cómo la presenta Hollywood, es la mejor vida que hay. Uno se levanta todos los días con la persona que ama, con la persona que Dios puso a su lado y con la cual somos uno. Hace unos días atrás, nosotros bautizamos en Buenos Aires a una parejita que estaban hacía 4 años viviendo juntos. Y uno de los hermanos que se cortaba el pelo con este joven, porque son de 26 años, ¿no? 25, 26. Le empezó a hablar del Señor y no sé cuántos conocen a Ivo Llano, pero algunos de ustedes seguro lo conocen. Y le empezó a hablar del Señor mientras se cortaba el pelo y el peluquero, en vez de matarlo y cortarle el pescuezo, lo escuchaba. Porque estos peluqueros con las tijeras a veces son peligrosos. Pero no, abrió su corazón y se convirtió y quería bautizarse. Entonces le dijimos, pero vos no podés dormir con esta chica que no es tu esposa. Ella también quiso bautizarse. Y se bautizaron los dos y le dijimos, este es el último día que pueden estar juntos. Cada uno se va por su lado. Así que el muchacho empezó a dormir en la peluquería, a veces durmiendo en el auto, 1 mes porque había que casarse. Entonces reservaron la fecha de casamiento en el registro civil y hasta ese día vivieron separados. Y de vez en cuando le decíamos, ¿cómo venimos? Porque eran nuevitos. Y entonces, todo bien, llegaron al matrimonio, se casaron, y ese día, ¿qué cambió? Antes pasaban tiempo juntos y el diablo estaba contento porque estaban en pecado. Pero Dios no estaba contento. Dios no aprobaba esa relación. El día que ellos se casaron y pusieron el caballo adelante del carro, como corresponde, pusieron esta seguidilla de 3 puntos como corresponde, el día ese se dio vuelta la torta. Ahora Dios estaba a favor de ellos y ahora el diablo en contra. Entonces, el matrimonio no tiene otra alternativa. El diablo está contra el matrimonio, pero Dios está a favor del matrimonio. Y cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando seguimos el protocolo de Dios, el matrimonio se vuelve algo maravilloso. Si uno agarra el auto y en vez de ponerle en el tanque nafta, le pone querosén,
y el auto no funciona, no podemos quejarnos de que el auto no funciona. Es que le estamos poniendo queroseno. Muchos matrimonios le ponen queroseno al auto en vez de ponerle la nafta. La nafta es el protocolo de Dios. Es lo que Dios quiere que el marido haga y que la mujer haga. Y cuando se hace eso, el matrimonio funciona perfecto. Y el diablo no tiene espacio. El diablo no tiene lugar. Entonces, ¿cuál es el protocolo divino de un matrimonio? En realidad, ¿cuáles son los componentes, los 3 componentes de un hogar cristiano para que funcione bien? Los 3 componentes que componen un matrimonio son: dejar al hombre a su padre y a su madre, hará pacto con su mujer y serán una sola carne. Ahora hay 3 componentes que hacen que un matrimonio y una familia funcione bien. Son que el marido ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, que la mujer se sujete a su marido como al Señor y que los hijos obedezcan a los padres en todo. Estas 3 cosas son los componentes de un hogar cristiano. Ahora uno dice, bueno, yo no puedo todos los días ser perfecto y amar como Cristo a mi esposa. Una mujer dirá, bueno, pero es imposible sujetarse siempre al marido como al Señor. Y los hijos dirán, es imposible siempre obedecer a papá y mamá. Es verdad, porque somos raza caída, porque no tenemos esa capacidad de estar ya hechos a la imagen de Cristo. Pero una cosa sí podemos hacer, que cada vez que no hemos amado como Cristo, cada vez que no nos hemos sujetado y honrado al marido, cada vez que los hijos no han obedecido a los padres, haya ¿qué cosa? ¿Qué tiene que haber? ¿Cómo? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Muy sencillo. Si alguien en algún momento tomó algo que no era suyo y no lo devuelve, y no lo confiesa, y no se arrepiente, ¿qué se vuelve? Un ladrón. Si alguien tomó algo que no correspondía, si alguien dijo algo que no era verdad, y no rectifica la mentira, ¿qué se vuelve? Mentiroso. Y si alguien desobedece un mandamiento de Dios y no hace nada para rectificarlo, ¿qué se vuelve? Un desobediente. Un desobediente no es un discípulo de Jesús. Un desobediente es una persona que decidió, como todos los seres humanos, hacer su voluntad. Es alguien que decidió que él es su propio jefe y que no tiene que hacer nada cuando alguien ha sido ofendido, cuando alguien no ha sido bien tratado por él. Pero acá somos todos discípulos. Amén. Entonces, ¿cuáles son los 3 componentes de un hogar cristiano? Marido que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. La esposa, ¿qué tiene que hacer? Sujetarse a su marido como al Señor. Y los hijos, ¿qué tienen que hacer? Obedecer a los padres en todo. Déjenme decir que la obediencia a estos 3 mandamientos marca cuánto de Cristo hay en nuestro hogar. El hogar cristiano no se define por el conocimiento. Vos podés tener Puerta, Camino y Meta, los 4 tomos, y saberlos de memoria, y en tu casa no estar haciendo esto. ¿Me entienden? El matrimonio no funciona bien porque tenemos Puerta, Camino y Meta. Puerta, Camino y Meta es un excelente tratado de estos mandamientos que estamos hablando, pero se vuelve en vida cuando los obedecemos. Amén. Entonces, ayer estuvimos hablando un poco con los varones de qué significa amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Así que las mujeres no quieren escuchar esto. Vamos a hablar solamente de las mujeres ahora.
Pero es verdad, ayer estuvimos hablando con los varones. Estas tres cosas es el resumen de lo que tendríamos que hacer en un hogar cristiano. No quiere decir que con esto es suficiente, porque también tenemos que ganar a los perdidos. También tenemos que amar a los hermanos. También tenemos que lavar los pies de los santos. También tenemos que hacer obras de bien. Pero no tiene mucho sentido no tener estas tres cosas y querer hacer más, ¿no? La razón por la que venimos a reunirnos como iglesia y a amarnos y a exhortarnos, entre otras cosas, una de las cosas principales que tenemos que conseguir es que los maridos que están acá, que hagan ¿qué cosa? Amen a sus esposas. ¿Como quién? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Y las esposas qué tienen que hacer? Sujetarse a sus maridos. ¿Como a quién? Como al Señor. ¿Y los hijos qué tienen que hacer? Obedecer a los padres en todo. La pregunta que yo hago, ¿esto es lo que ustedes están haciendo? Porque si no están haciendo esto, entonces estamos haciendo una especie de simulacro de iglesia. Pero esta es la base. Todos los que estamos de acá, la mayoría, la gran mayoría, volvemos a una casa donde tenemos un esposo, una esposa, tenemos hijos, tenemos padres y tenemos que aplicar estos tres principios. ¿Sí? Y el hogar no es cristiano porque pusimos un cartel que dice: oh Señor, que tus ojos estén abiertos de día y de noche sobre esta casa. Algunos ponen ese cartel. Habría que quizás sacarlo. Porque lo que se habla, lo que se dice, lo que se oye en esa casa es nefasto. Igual pongas o no pongas el cartel, el Señor lo ve todo, lo escucha todo. Acá podemos venir todos y ser Gardel, pero no ante los ojos de Dios. El Espíritu Santo está en el hogar, habitando todo el día, recorriendo las piezas, recorriendo el dormitorio de papá y mamá, recorriendo el dormitorio de los chicos. Y el Espíritu Santo cela nuestras intenciones, nuestras motivaciones, el tono de nuestras palabras, la manera en que nos tratamos. Te voy a decir más, el Espíritu Santo ve cómo dejas el baño, ve dónde pusiste la toalla, dónde dejaste el cepillo de dientes, qué hiciste con el chocolate. Como nos estamos conociendo. Te agarraste una barrita de chocolate, la escondiste ahí debajo de la harina, para que a la tarde, cuando te agarre el Espíritu Santo cela nuestras motivaciones, nuestra manera de movernos. ¿Y por qué? ¿Por qué tanto le importa? Fíjense, Colosenses 3, seguramente 12 al 15, ustedes lo saben: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, como si faltara, ¿vestidos de qué? De amor. Es una exageración, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, dice, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En una casa donde hay este ambiente, se duerme bien, se come bien, se disfruta de la vida.
Todo lo que Dios le interesa para el hombre es que aprendamos a tratarnos unos a otros. Como el Padre trata a su Hijo, como el Hijo trata al Padre, y como el Espíritu Santo revela al Hijo. Nosotros tenemos que ser una especie de representación en la tierra del cielo. Cuando entramos a nuestra casa, venimos con todos los líos del mundo, de las locuras que pasan en la calle, pero abrimos la puerta de nuestra casa y cerramos la puerta y entramos al cielo. Lugar santo, lugar dedicado para el Señor. Ahí nos tratamos con amor. Ahí preferimos que el otro sea feliz. Ahí nos peleamos constantemente, pero para beneficiar al otro. Ese es el lugar cristiano. Y cuando algo se sale de cauce, cuando alguien dijo una palabra media subida, con alguna agresividad, con algún tono de cansancio y de mala gana, ¿qué hay que hacer? Perdóname. A los que escucharon, a veces escuchó toda la casa, hay que reunir toda la casa. Hay que decir, perdónenme, mis palabras fueron palabras inspiradas por mi carne. Y lo que acabo de hablar no representó a Jesús. Así que, ¿cómo puedo hacer para perdonar, para ser perdonado, para que vuelva el clima de paz? Y les digo, cuando se hace esto, nos abrazamos, nos perdonamos el uno al otro y vuelve el Espíritu Santo a estar no contristado. Porque la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir no contristéis al Espíritu Santo? No lo entristezcas, no lo lastimes. El Espíritu Santo se hiere, no solo se hiere tu esposa o tu esposo, no solo se hieren tus hijos, o no solo herís a papá y mamá por tu desobediencia y por tu rebelión, sino que herís también al Espíritu Santo, que todo lo escudriña, todo lo ve y todo le es revelado. Y cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo, quitamos su efectividad sobre nuestras vidas. Así que, ¿cuántos hogares cristianos tenemos acá? Si hay algo que dijiste que no exaltó a Dios, que no glorificó a Cristo en tu casa, no hay nada terrible. Tenés que simplemente disculparte, rectificar el rumbo, hacer una declaración ante Dios, ante los ángeles, ante los demonios que están buscando esas cosas para meterse en nuestra casa, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que están todo el tiempo buscando, como un león rugiente, buscando a quién devorar, porque quieren la destrucción de nuestra casa. Tenemos una lucha descarnada contra nuestra carne y contra las huestes de maldad que quieren destruir nuestro hogar. Y chicos, lo está haciendo el diablo con una efectividad tremenda, no solo en el mundo, sino también en la iglesia, como este hermano que tristemente, tan confundido, vive en adulterio, pastoreando una congregación, enseñándole a la multitud de que lo que dice la palabra de Dios hay que ponerlo en duda, porque es más importante que yo haga mi voluntad que yo obedezca a la palabra del Señor, porque eso es llamado amor, y el Espíritu Santo pierde y gana Satanás. La tasa de divorcio en la iglesia, en términos generales hoy, la iglesia evangélica, es igual que la tasa de divorcio del mundo. Y probablemente sea un poco más alta entre los pastores que entre la gente común de la iglesia. El diablo está ganando la batalla, pero no acá. Amén.
Acá hicimos un pacto. ¿Cuántos grabaron su casamiento y tienen el audio? A ver, ¿cuántos? ¿Cuánto hace que no escuchan el casamiento? Es un buen momento para ir a digitalizar ese cassette, ir a pagar 10.000 pesos a alguien para que te haga un MP3. Conseguir que alguien te separe las distintas secciones. A nosotros, miren, nosotros tenemos la bendición de que nos casó Augusto Erickson, que era el amigo de la juventud de mi papá, que también casó a mi papá y a mi mamá. Así que Augusto Erickson teníamos. Y teníamos, ¿quién predicó? Jorge Mitián. Ese mensaje lo conocemos de memoria, lo que nos habló Jorge. Pero lo más importante que es de todo lo que hay en ese audio, los votos. Los votos. Dijimos, yo, Dani, delante de todos los testigos presentes, te tomo como mi legítima esposa y hago pacto matrimonial con vos. Yo dije así, prometo amarte, respetarte, cuidarte, serte fiel y ser lo mejor cabeza que pueda ser. O sea, fui sincero. No vine con adorarle la píldora. Pero nos hace bien cada tanto escucharlo. Quizá en un día difícil escuchar los votos, porque uno se comprometió a eso. Dice en tiempos de salud, en tiempos de enfermedad, en tiempos de riqueza, en tiempos de pobreza. Cuando las cosas salen bien, cuando las cosas salen mal. Y bueno, hay que ponerlo en la práctica. Amén. Entonces un hogar cristiano es un hogar donde se obedece a un rey. ¿Cuál es el rey? El hombre. ¿Cómo? Dice, el marido es cabeza de la mujer, el rey es el hombre, ¿no? ¿Cómo que no? El hombre es el centro del universo. Algunos piensan así. El hombre está representando una autoridad que no es la propia. ¿Es la autoridad de quién? De Jesús, de Cristo. Dice que Cristo es cabeza del varón. No es el varón cabeza de la mujer sin primero el estar bajo la autoridad de Cristo. ¿Cuál es la gran cuestión acá? Que el varón está puesto en casa para establecer la voluntad de quién. No propia, sino la voluntad de Cristo. En un hogar cristiano se ora así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en esta casa como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así se ora en una casa cristiana. Pero el punto central es: santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir? Esta casa te traiga buena fama a tu nombre. Que cuando los vecinos vean la manera en que nos tratamos, cuando nuestros amigos ven la manera en que nos tratamos, ellos digan: yo quiero el Dios que ellos tienen. Eso quiere decir santificado sea tu nombre. Y no que por causa de nuestra casa el nombre de Dios sea blasfemado, como pasa hoy en todos lados. La gente no se convierte porque no quiere saber nada con el Dios de los cristianos. Porque en vez de santificar el nombre de Dios, la iglesia moderna lo que hace es manchar el nombre de Dios. Miren, cuando nosotros éramos chicos, había muy pocas iglesias. Y las iglesias eran muy chiquitas. Y decir que uno predicaba el Evangelio del Señor significaba terminar en el ostracismo, porque en la sociedad no se aceptaba otra cosa que no fuera el catolicismo.
Sin embargo, la gente se convertía a decenas y no dábamos abasto. Ahora es imposible predicar. Ahora todos dicen, pero vos sos como esos chantas que andan por ahí. Este es el caos de la multiplicación que hemos tenido en los últimos 30, 40 años. Para algunos consideran que eso fue maravilloso. La manera en que yo lo veo es que lo que se multiplicó no era la iglesia de Dios, se multiplicaron grupos. Tu casa y mi casa no puede ser así. Nuestra casa tiene que santificar el nombre de Dios y tiene que hacer fácil que alguien escuche acerca de Dios. Pero volvemos al marido que no está puesto para hacer su voluntad en casa, no es para que se cumplan los sueños del hombre en la casa, ni tampoco los de la mujer. Se tienen que cumplir los sueños ¿de quién? De Dios. ¿Y qué quiere Dios? Una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Y empezamos por casa. Queremos que la casa nuestra sea un modelo de la vida de Cristo. Por eso queremos que se establezca el reino de Dios. El reino de Dios que se hace bastante simple, dijimos con 3 cosas. Que el marido ame a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Que la mujer se sujete a su marido como al Señor y que los hijos obedezcan a los padres en todo. ¿Podemos hacer esto, chicos? Estas 3 cosas, ¿podemos hacerlas? ¿Ustedes creen en el Evangelio del Reino? ¿Qué es el Evangelio del Reino? El Evangelio del Reino es la buena noticia de que el reino de Dios se ha acercado. Se acercó a tu casa. Se acercó a tu esposa, se acercó a vos, se acercó a tus hijos y ahora hay una buena noticia de que tu casa puede funcionar como en el cielo se hace la voluntad de Dios, en tu casa se puede hacer la voluntad de Dios. Es así de simple. El Evangelio del Reino no es una doctrina para cortarle el pescuezo a la gente. El Evangelio del Reino es para que nosotros vivamos al menos estas 3 cosas. Amén. Pero no termina ahí. Porque el propósito eterno de Dios no acaba con nuestros hijos. No acaba con nuestro matrimonio. Una casa cristiana es una casa que no solo vive, aunque a veces tenga que arrepentirse, aunque a veces tenga que pedir perdón, aunque a veces tenga que restituir, aunque a veces tengamos que ir a los hermanos a pedir ayuda, porque no estamos logrando resolver algunos problemas que tenemos en casa, y eso es común y puede pasar, y para eso está la iglesia, para ayudarnos. Pero cuando está todo resuelto, no acabó ahí. No terminamos de ser un hogar cristiano si nuestro hogar no se ha transformado en un lugar donde otros conocen a Jesús. Una de las cosas que Dios nos reveló al principio de este mover es que cada casa que se convertía era un potencial grupo de hogar. Y se puede hacer de una manera muy sencilla. No hace falta ir al seminario, no hace falta hacer cursos bíblicos. Una cosa que puedes hacer, obviamente que si vivís estas 3 cosas, no invites a nadie si va a volar un plato. No invites a nadie si tus hijos no pueden obedecer una simple orden. Si vos le decías a tu hijo, andá Juancito a ordenar tu cuarto y volvés a las 2 horas y el cuarto está desordenado, arreglate el problema primero. Porque todavía el reino no entró. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Dicho sea de paso, una manera muy sencilla de saber cuánto de Cristo hay en nosotros es cuánta obediencia hay en nosotros. ¿Sí? ¿Vos querés saber cuán exitosa ha sido tu crianza y tu trabajo en tu casa? Dale una orden a tu hijo y agarra un cronómetro y fíjate cuánto tiempo le lleva obedecerla. Hagan esa prueba mañana, el lunes, esperen al lunes.
tratemos de pasar el fin de semana de la mejor manera posible. Pero el lunes pones el cronómetro. Che, Ricardito, ¿me sacás la basura, por favor? ¡Pac! Fíjate cuánto tardó. Y créeme que su capacidad para ir y hacer eso es cuánto del reino de Dios hay en nuestra casa. Obviamente que no es la única cosa, no lo vamos a sobresimplificar, pero es una buena medida. Amén. ¿Quién va a hacer esto el lunes? Los chicos van a estar todos listos. El lunes ni siquiera vas a tener que decir la orden, ya está sacada la basura. Pero volvamos otra vez a la obra que la casa tiene que hacer, porque no alcanza a contener el reino de Dios en las cuatro paredes. Esto que estoy diciendo acá es lo que nos enseñaba papá, ¿no es cierto? Cuando alguien se convierte al Señor, lo que tiene que hacer es plantar el reino de Dios en su casa, pero no tiene que tardar mucho tiempo en empezar a tener carga por su lista de contactos, amigos, parientes. Cuando se convierte una familia para Cristo, esa familia es una familia misionera. No hay posibilidad de que no lo sea. No se puede uno, en el caso nuestro, no somos como Noé, que andamos arriba del arca y todos muriéndose y no nos queda otra. Nosotros no podemos subirnos a un arca y olvidarnos del resto. Dios nos manda y nos dice así: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, al barrio, a los compañeros de trabajo, a los amigos, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todas las cosas que ustedes están guardando en su casa. Lo que ustedes hacen en casa, eso enséñenles a guardar, que es lo que Él mandó. Amén. Dicho sea de paso, todo lo que Jesús mandó se resume en unas pocas cosas. ¿Cuánto tiempo lleva aprender todo lo que Jesús dijo? Lo que Jesús dijo es que hay que ir otra milla, que hay que poner la otra mejilla, que hay que perdonar 70 veces 7, que hay que devolver bien por mal, que es mejor dar que recibir, que hay que bendecir al que nos maldice, orar por el que nos calumnia, al que quiera tomar de nosotros prestado, no se lo rehusemos. Y esto es lo que tenemos que enseñar en casa a nuestros hijos, y esto es lo que hay que tratar de hacer con los que se convierten. Hay que enseñar a guardar todo lo que Jesús mandó. Todo lo que Jesús mandó se puede resumir en un 5 minutos. No hay que hacer ningún seminario. Ojalá hubiera menos seminarios y un poquito más de lectura de lo que Jesús dijo. Entonces, volvemos al punto. Queremos que nuestra casa sea una casa misionera. Y una casa misionera es una casa abierta que busca extender el reino de Dios en toda su red de influencia. O sea, una casa cristiana es una casa que influencia con el reino y el evangelio a sus relaciones. Amén. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto papá era experto. Hay que poner un día de la semana. Primero asegúrate lo de la basura que hablamos del lunes. Arreglemos la lengua, arreglemos la gracia en los labios, arreglemos el amor mutuo. Criar hijos cristianos es enseñarles a amar al prójimo. Si tenemos dos o tres hijitos en casa, enseñémosles a que mejor es dar que recibir. Algo tan sencillo. No le compres un regalo a cada uno, comprale a uno a ver qué hacen los otros dos. Y que se alegren con el regalo que recibió el otro. Eso es enseñar a guardar lo que Jesús mandó, ¿o no?
Tenemos que enseñarles a alegrarse con el bien del otro. Tenemos que enseñarles a perdonarse el uno al otro, a pasar por alto las ofensas, a tener mucha paciencia, a soportarse. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Si hay mucha pelea, hay mucho para trabajar. Pero el objetivo es que no solamente arreglemos los problemas de la casa, sino que podamos ejercer de una manera lógica y coherente nuestra función de sacerdotes. Porque todos somos sacerdotes. Y no solo estamos arreglando la casa porque Dios quiere una casa hermosa y que nuestra lápida diga algún día, esta familia vivió en una fiesta todos los días. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahora en la lápida va a decir, y ganaron a muchos de sus amigos, contactos, parientes. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Pusieron un día en la semana, o una vez cada 15 días, o una vez por mes, conforme a la medida de fe que Dios te dé. Pero algo hay que hacer. Hay que poner un día donde vamos a tener contactos que vienen a casa. Probablemente le pidas ayuda a otra familia amiga, pero hay que moverse. Hay que empezar a abrir la boca, hay que empezar a pensar. Por ejemplo, puedes decir, mirá, el martes 22 de noviembre te quiero invitar a casa porque vamos a hacer algo especial con mi familia y me gustaría que vengas. Y vos no sabés qué vas a hacer, pero te pones a orar, puedes aclamar, te pones con tu esposa, con tus hijos. Ellos tienen que ser parte de esto. No es algo del papá y de la mamá, es algo de la familia. Toda la familia trabaja y tiene carga por el mundo, porque si no, no somos cristianos realmente. Y esto no quiere decir que vas a poner un grupo casero, que te vas a ir de tu grupo casero. Esto no tiene nada que ver con eso. Esto es la básica función de sacerdocio que tenemos, de extender el reino de Dios. Entonces ponemos ese día en la semana, por ahí ponemos de acá un mes. Mi papá le dijo un día a mi mamá, Gloria, vamos los viernes, vamos a abrir la casa. Y ellos nunca habían visto a nadie hacer eso. Eran otras épocas, ¿no? Estamos hablando del año 67. Y pusieron el viernes. Bendito sea Dios por eso que hicieron. Porque al año ya había 70 bautizados. 70. En la casa de papá y mamá, donde nosotros nos criamos, se bautizaron más de 600. Fíjense lo que era la casa de papá y mamá. Y entre ellos estuvo Silvita, el mejor bautismo que hubo, el más glorioso. Yo le dije a papá, ustedes se ocupan de los padres, yo me ocupo de la niña. Alguien la va a tener que discipular, yo me hago cargo. Pero ¿cuántas vidas vimos nosotros ser transformadas en esa casa? Que se transformó. No voy a decir que tu casa va a ser así. Eso fue sobrenatural. Pero ¿qué hicimos nosotros cuando nos casamos con Silvia? Volvimos de la luna de miel. Me acuerdo que dijimos el viernes. Y creo que fue el primer viernes que tuvimos nuestra casa, empezamos este trabajo. Y cada vez que nos mudamos a una casa, nuestra casa estuvo abierta, hasta el día de hoy lo está. Y está buscando extender el reino de Dios. Ustedes me escuchan hablar mucho de familia, algunos me conocen más de cerca y dirán, abandonó la fe del padre y no el tema del discipulado. No, yo hablo de familia porque me parece ridículo que tratemos de abrir nuestro hogar y nuestro hogar no obedece a Dios. Pero el objetivo es un hogar cristiano que tiene lógica que predique el Evangelio. Porque lo obedece en esto básico. No estoy hablando de irnos de misioneros a la India, ni de subirnos arriba de un barco y repartir folletos y tratados en África. Estoy hablando de volver a casa y tratarnos bien. Estoy
Estoy hablando de simplemente hacer lo básico, que es amar a la esposa, respetar al marido y obedecer a los padres. No es tan difícil. Pero si no tenemos eso, ¿dónde está Cristo en nuestro evangelio? Ahora, si tenemos eso, déjame que te diga, tu casa es una casa de discípulos. Tus hijos van a seguir el camino del Señor. Y cuando vos estés muerto y pasen 70 o 100 años que vos estás sepultado en la tierra, tus nietos, tus bisnietos siguen predicando y haciendo la palabra de Dios. Y esa iglesia hoy no se ve. Hoy nos vemos los que estamos acá. Pero si cada uno de nosotros, si todos los jóvenes que están acá se casan en Cristo, eligen una esposa, un esposo cristiano, y cada uno de los hogares que hay acá hacen lo que estamos hablando, dentro de 100 años somos quizá 200.000, por decir una cifra. Hoy no la vemos, pero tenemos que aprender a mirar más en largo plazo. Y si a eso le agregamos que todos los que estamos acá nos casamos, formamos hogares cristianos y tenemos abierta nuestra casa algún día en el mes para ganar algunos pocos que Dios quiera ganar a través nuestro, ahí ya vamos al 1.000.000 en 100 años. Hay que saber trabajar con fe y hay que ser obediente en lo poco. A veces nos frustramos porque estamos faltos de fruto. Bueno, pero hagamos lo básico. Tengamos el fruto de la obediencia a Dios, en que el marido ame a la esposa como Cristo, que la esposa se sujete al marido como al Señor, que los hijos obedezcan a los padres en todo y que haya multiplicación. Eso no lo podemos garantizar, aunque Jesús nos dijo que Él nos puso para que vayamos y llevemos mucho fruto y nuestro fruto permanezca. Así que Jesús nos está diciendo, esto va a ocurrir. ¿Y cómo sé que va a ocurrir? Porque Jesús dijo así, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ustedes van a llevar fruto. Pero si ustedes no permanecen en mí y no permanecen en mis palabras, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Y aclaramos que estar en Cristo no significa venir a las reuniones, no significa tener una Biblia, no significa saber teología, significa permanecer en sus palabras. Y dicho sea de paso, lean Juan 15, van a ver que permanecer en sus palabras se resume todavía más y es permanecer en su amor. Si ustedes se fijan, Juan 15 está lleno de declaraciones que nosotros tenemos que creer, pero hay un solo mandamiento. Las declaraciones son que si uno no permanece en Él, no lleva fruto. Y si no permanece en Él, no lleva fruto y uno es cortado. Eso son declaraciones. Y otra cosa que dice es que si permanezco en Él, entonces llevo fruto y entonces soy su discípulo. Así que son declaraciones. Pero hay, aparte de esa declaración, hay un mandamiento y es permanezcan en mis palabras, permanezcan en mi amor, ámense los unos a los otros. Eso es lo que tenemos que hacer en casa. En casa. También nos tenemos que amar acá, pero acá es más fácil, porque nos vemos de vez en cuando. No nos vemos todos los días. Entonces, planteemos el reino de Dios en nuestra casa. Obedezcamos a Dios en lo básico. Maridos, no traigan su reino a casa. Planten el reino de Dios en casa. Planten la voluntad de Dios en casa. Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y enseñen a sus hijos a andar en la disciplina y en la amonestación del Señor.
y los hijos obedezcan a los padres en todo, y las mujeres se sujetan a sus maridos, y entonces tenemos una casa cristiana, donde entonces permanece Jesús, entonces vamos a llevar fruto, entonces empezamos a mirar a nuestros vecinos y empezamos a orar, compañeros de trabajo, parientes que... Y ahí viene el cuaderno de parcela que tanto nos hablaba papá. Anotamos ahí, bueno, quizá todavía no le predicaste a nadie, quizá todavía no tenés una lista de oración, pero puedes empezar a orar por algunos que Dios te pone carga y hay algo que Dios te señala y dice, a ver, arranca con esto. Entonces, ¿qué pasaría si cada uno de ustedes hace eso? Seguramente empezaría a convertirse gente a través del testimonio de cada uno de sus hogares. No digo que todos los hogares que están acá van a tener un grupo casero y van a liderar un grupo casero, pero todos los hogares que están acá van a ser factores de multiplicación y de crecimiento espiritual de la iglesia, porque lo hacen ya a través de sus hijos, lo hacen también a través de sus parientes, de sus amigos, de sus contactos, de sus vecinos. Y entonces, no solo nuestros hijos ven la gloria de Dios en nuestra casa, por lo tanto quieren vivir la vida que nosotros vivimos, sino que además Dios ve que nuestra casa es un lugar fértil donde se multiplica la palabra de Dios en otras vidas. Amén. Así que Dios tiene un plan glorioso para nuestra casa. Es hermoso y se puede hacer. Él está en nosotros. Estos mandamientos sencillos que estamos diciendo acá no vienen como mandamientos solos, vienen con poder de Dios y con gracia divina para que los pongamos en práctica, porque Cristo está en nosotros. Porque Cristo no nos da un mandamiento y no nos da la fuerza y el poder para llevarlo a cabo. Entonces, ayer hablamos del pacto y hablamos de la importancia de la indisolubilidad del matrimonio. Y era importante poner esa base. Pero esto que estamos diciendo acá hoy es lo que transforma ese hogar en un jardín. En un jardín de flores. Yo la veo a Silvia que le encantan las plantas. 2x3 aparece con una plantita nueva y me dice, vení, hacemos un pocito acá. Y hace poco filmaba las plantas hermosas que se fueron formando en nuestro jardín, porque simplemente alguien plantó, alguien regó, alguien fertilizó, y un hogar que obedece estos mandamientos, que hace la voluntad de Dios, es un jardín florido, hermoso. Si ustedes miran el jardín de su casa, si tienen un jardín, o cualquiera de estos, este jardín que tienen alrededor de acá, yo siempre digo que en un jardín de 5x5, en un pasto de 5x5, uno podría producir una huerta tan productiva que uno podría pasarse comiendo tomates y comiendo hierbas y comiendo lechuga. 5x5 es una huerta inmensa que para una familia les sobra, ¿no es cierto?, los que saben de hacer huerta. Y ese pedacito de pasto que uno tiene en el fondo se puede transformar en un jardín tremendamente productivo que nos alimenta. Nuestra casa es así, es como un jardín. Hay que trabajar, hay que andar podando, hay que andar regando, hay que andar diciéndole a la esposa, qué hermosa que estás, qué privilegiado que soy yo de tenerte, ¿cómo puedo servirte más? Los hijos tienen que decir, papá, mamá, estoy haciendo las cosas bien, estoy siendo obediente, estoy honrándolos porque yo quiero que me vaya bien y que sea de larga vida. Y la esposa tiene que decir, yo te estoy honrando como marido, o te cuesta decirme algo. ¿Salto como leche hervida o soy como un jardín de flores para vos? Imagínense un hogar así. Y lo podés tener.
mañana lo puedes tener. El lunes, cuando saquemos la basura, puede empezar a cambiar todo. Tenemos que volvernos en una casa donde hay una ley que es la ley del amor. Hago con los demás como me gustaría que hagan conmigo. Mateo 7:12. Y Jesús dice que solo en este mandamiento se cumple toda la ley y todos los profetas. Así que vos querés tomar un café, hacé un café. Vos querés que te hagan un masaje, hacé un masaje. Vos querés que te traten bien, trata bien. Y listo. Empieza el jardín a florecer. Empieza el reino de Dios a manifestarse en casa. Y empezamos a levantarnos con fuerza, con gozo, con alegría. Y empezamos a decir, Cristo es verdadero. Cristo es poderoso. Cristo es fiel. Él está con nosotros. Todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. ¿Lo vamos a hacer? A ver, ¿quién se compromete a hacerlo? ¿Está tu esposo, tu esposa ahí? A ver, díganse los votos. Díganse los votos. Díganse los votos en uno al otro. No a mí, Mírense entre ustedes, díganse los votos. Traten de acordarse a ver cómo era. Estoy hablando en serio, Tenemos que acabar con todo lo que puede habernos hecho vivir de una manera que no era la que Dios quería. Arrepentimiento, confesión, restitución. Y Cristo vuelve a ser el rey de nuestra casa. ¿Cuántos guerreros hay acá? Párense. Párense, vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer una oración de fe, ¿qué les parece? ¿Quién va a hacer una oración de fe? Repitan conmigo, Padre bendito, en el nombre del Señor, me comprometo a cumplir con el rol que pusiste en mis manos, porque vos sos el Rey. No importa a dónde está lo que viví en el pasado. Yo voy a amar a mi esposa. Voy a representar a Cristo en mi hogar. Yo voy a traer tu voluntad a mi casa. Las mujeres digan, yo voy a respetar a mi marido. Me voy a sujetar a mi marido como el Señor. Y los hijos digan, yo voy a obedecer a mis padres en todo. Ustedes saben que esto es un compromiso que tienen que asumir internamente. Acá podemos decir cualquier cosa. Pero si esto lo hacen, el Señor va a ser glorificado. Y ustedes van a vivir una vida hermosa. La obediencia, lo único que produce es frutos de gozo, de alegría, de justicia. Amén. Entonces, Padre amado, nos comprometemos delante de ti en este día, Señor. Yo te pido por estos hermanos preciosos, que estas palabras traigan fe a sus corazones y haya una restauración donde sea necesaria para que cada hogar que está aquí sea un jardín precioso que traiga aroma maravilloso a tu presencia. Y que traiga gozo a cada familia, a cada hijo, a cada hija, a cada esposa, a cada esposo. Restaura todo matrimonio que tenga problemas hoy, Jesús. Y sea restaurado por la obediencia, no por psicología, no por terapia, sino porque tú te vuelves una vez más el Rey de nuestras vidas, Señor. Nos comprometemos a servirte, sirviéndonos los unos a los otros, amando a los que tenemos más cerca, para que tú seas glorificado y engrandecido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.